Durante la mayor parte de la historia, el poder seguía una regla simple: poseer tierras, comandar ejércitos, coronar a un rey y el dinero llegaría. Venecia rompió esa regla por completo. No tenía rey. No tenía tierras de cultivo. No tenía caballeros feudales que custodiaran las fronteras. No tenía vastos campos que alimentaran a un ejército. Solo agua, barro y pilotes de madera clavados en una laguna. Y sin embargo, durante siglos, emperadores, papas, cruzados y reyes dependían de Venecia, no para soldados, sino para algo mucho más peligroso: dinero, no monedas, no oro, sino confianza. Venecia no conquistó el mundo, lo financió. Y en el proceso inventó silenciosamente el sistema financiero en el que aún vivimos. Bienvenido a The Financial Historian, donde el dinero, el poder y la historia se unen. Y nada es tan simple como parece. Para entender cómo Venecia se convirtió en un banco, primero hay que comprender lo extraña que era en comparación con el resto de la Europa medieval. La mayor parte de Europa se construyó sobre tierra. La tierra significaba granjas. Las granjas significaban campesinos. Los campesinos significaban comida, impuestos y soldados. El poder fluía hacia arriba, del suelo a la espada y a la corona. Si controlabas el territorio, controlabas a la gente, y si controlabas a la gente, podías extraer riqueza. Venecia no podía seguir ese juego. Se asentaba sobre una laguna, extendida sobre pequeñas islas, rodeada de aguas demasiado poco profundas para los grandes barcos invasores y demasiado inestables para la agricultura. No había campos que grabar, ni castillos que defender, ni caballería que desplegar. El feudalismo, el sistema que definió la Europa medieval, simplemente no funcionaba allí. Así que Venecia hizo algo radical. En lugar de construir el poder sobre la tierra, lo construyó sobre el movimiento. Barcos en lugar de campos. Contratos en lugar de castillos. Puertos en lugar de fronteras. Desde el principio, Venecia sobrevivió conectando las economías de otros pueblos. Mercancías del mundo islámico, especias de Asia, seda de China, metales y lana de Europa. Todo pasaba por manos venecianas. La ciudad se convirtió en una bisagra entre mundos que no confiaban entre sí, no compartían religiones y, a menudo, ni siquiera compartían monedas. Eso hizo a Venecia valiosa. Y, lo que es más importante, la hizo necesaria. Al principio, Venecia estuvo vagamente vinculada al Imperio bizantino. En el papel, reconocía la autoridad bizantina. En la práctica, se comportaba más como un contratista independiente que como un súbdito. Mientras Venecia mantuvo el flujo comercial y los barcos navegando, Bizancio hizo la vista gorda. El punto de inflexión llegó en 1082, cuando el emperador bizantino Alejo I emitió un decreto que lo cambió todo. Venecia recibió amplias exenciones fiscales y privilegios comerciales exclusivos en todo el imperio, a cambio de apoyo naval. Esto no era caridad, era dependencia. Bizancio no recompensó a Venecia por su debilidad. La recompensó porque no podía funcionar sin ella. A partir de ese momento, Venecia dejó de pagar tributo y comenzó a cobrar por acceso. Mientras otras ciudades imploraban el favor real, Venecia negoció influencia. Evitaba coronas, tronos y convertirse en vasallo de nadie. No había rey que derrocar, ni linaje real que manipular, ni gobernante único que capturar. Venecia no gobernaba por derecho divino. Gobernaba por designio legal. Y aquí es donde el orden social comienza a cambiar. En la mayor parte de la Europa medieval, los comerciantes se encontraban en lo más bajo de la escala social. No luchaban en guerras. No rezaban profesionalmente. Ganaban dinero, lo que los hacía útiles, pero moralmente sospechosos. Las ganancias eran toleradas, no admiradas. El poder pertenecía a los nobles que poseían tierras y podían formar ejércitos. Venecia nunca desarrolló esa estructura de clases. No había una aristocracia terrateniente que dominara la política. No había señores feudales que extrajeran rentas. Quienes poseían barcos, organizaban el comercio y gestionaban el riesgo,
No eran forasteros que intentaban ascender en la jerarquía social. Eran la jerarquía. Desde el principio, la élite de Venecia eran comerciantes, familias que entendían de logística, capital y planificación a largo plazo. El éxito no provenía de heredar tierras, provenía de la competencia, de sobrevivir a tormentas, de cumplir contratos, de entregar mercancías a tiempo a través de aguas hostiles. En Venecia, la habilidad económica no era algo vergonzoso, era una prueba de valía. Esa diferencia cultural importaba más que cualquier ley. Porque una vez que los comerciantes no son socialmente inferiores, no tienen que ocultar su riqueza. No tienen que convertirla en tierras o títulos para ganar legitimidad. Pueden invertirla directamente en barcos, infraestructura e instituciones. Y eso es exactamente lo que hacía Venecia. Con el tiempo, las familias comerciantes más exitosas se convirtieron en la clase política. No mediante una revolución, sino mediante la normalización. La gobernanza pasó a estar a cargo de personas que ya manejaban sistemas complejos y grandes sumas de dinero. La toma de decisiones priorizaba la estabilidad, la previsibilidad y la continuidad por encima de la gloria o la conquista. Este sistema se endureció en 1297, con una medida política conocida como la Serrata del Mayor Consiglio, o clausura, del Gran Consejo. La membresía en el órgano rector de Venecia estaba restringida a ciertas familias, no nobles guerreros, sino casas mercantiles de larga tradición. El poder político se volvió hereditario, sí, pero era un poder mercantil hereditario. Venecia no creó una aristocracia de sangre, creó una aristocracia de balances. Y aquí está el punto crucial que la mayoría de la gente pasa por alto. Venecia no veía esto como corrupción, lo veía como protección. Mandatos cortos para los líderes, sistemas electorales complejos, capas de consejos y comités, sanciones severas por extralimitación. El objetivo no era la democracia en el sentido moderno, era la estabilidad del sistema. Venecia no confiaba en los reyes, no confiaba en las multitudes, confiaba en los procesos. Una vez que los comerciantes gobernaron, el propio Estado comenzó a comportarse de manera diferente. Dejó de actuar como un caudillo que cobraba tributos y comenzó a actuar como una institución que gestionaba el riesgo. La ciudad ya no solo facilitaba el comercio. Se estaba convirtiendo en algo nuevo. Un lugar donde el dinero no solo circulaba, sino que se organizaba. Donde la confianza no se daba por sentada, sino que se diseñaba. Donde el Estado no se situaba por encima de las finanzas, sino que se integraba en ellas. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación. Porque una vez que un gobierno comprende que la credibilidad es su activo más valioso, deja de tratar el dinero como metal y empieza a tratarlo como un sistema. Y Venecia estaba a punto de convertir ese sistema en una máquina. Una vez que Venecia comprendió que la credibilidad era su activo más valioso, todo lo demás le siguió. La mayoría de los gobiernos medievales trataban el dinero como una herramienta estacional. Imponían impuestos cuando podían, saqueaban cuando estaban desesperados y solo pedían préstamos cuando estaban acorralados. La deuda era un signo de debilidad, un último recurso cuando las arcas estaban vacías y las guerras ya iban mal. Venecia invirtió esa lógica. En lugar de pedir prestado por pánico, pidió prestado por diseño. Cuando el Estado necesitaba fondos para construir barcos, defender rutas comerciales o librar una guerra, no se limitaba a confiscar la riqueza. Emitía lo que se llamaba prestiti, préstamos obligatorios de sus ciudadanos más ricos. En teoría, esto parecía coercitivo. En la práctica, era revolucionario. El Estado prometía pagos regulares de intereses. Esos créditos podían negociarse. Lo que comenzó como una contribución forzosa se convirtió silenciosamente en un activo. Por primera vez, los ciudadanos no eran solo súbditos del Estado. Eran acreedores. Y una vez que se posee la deuda del gobierno, los incentivos cambian. Se quiere que el Estado sobreviva. Se quiere estabilidad. Se quiere una política predecible. El caos deja de ser romántico y empieza a ser caro.
Venecia no se topó con esto por casualidad. Entendió exactamente lo que hacía. La deuda no era un pasivo, era un contrato social. Una forma de vincular la riqueza de la élite directamente a la supervivencia del propio sistema. Cuanto más rico eras, más te involucrabas en la continuidad de Venecia. La lealtad política no se imponía por el miedo, ni la fe. Se imponía por el rendimiento. Esta era deuda pública, siglos antes de que los estados-nación modernos fingieran inventarla. Y a diferencia de muchos sistemas posteriores, Venecia la trataba con seriedad. Los pagos se honraban. Se evitaban los impagos. La confianza se defendía con vehemencia, porque una vez que la confianza se rompe, el sistema colapsa más rápido de lo que cualquier ejército invasor podría gestionar. Pero la deuda por sí sola no era suficiente. Venecia también necesitaba una forma de que el dinero fluyera eficientemente sin arrastrar oro a través de mares infestados de piratas, tormentas y potencias rivales. Así que Venecia hizo algo más radical. Separó el dinero del metal. En 1587, la ciudad fundó el Banco di Rialto, un banco controlado por el Estado, diseñado no para especular, sino para estabilizar. Los depósitos no eran montones de monedas almacenadas en bóvedas. Eran anotaciones en libros, números registrados y transferidos a través de instituciones de confianza. Para un observador moderno, esto suena obvio. Para uno medieval, era casi herético. El dinero siempre había sido físico, tangible, pesado, vulnerable. Al convertir el dinero en contabilidad, Venecia lo hizo más ligero, rápido y seguro. Los comerciantes podían liquidar deudas sin mover una sola moneda. El fraude disminuyó. Las disputas disminuyeron. El comercio se aceleró. Esto no era innovación por la innovación misma. Era gestión de riesgos. Venecia comprendió algo fundamental. Quien controla el sistema del que la gente depende para liquidar obligaciones, controla la economía misma. No por la fuerza, sino por necesidad. Y Venecia protegía ese sistema obsesivamente. La especulación era limitada. Las reglas eran estrictas. Los castigos eran severos. La mala conducta financiera no se consideraba astucia, sino traición. El producto que Venecia vendía al mundo no era velocidad ni emoción. Era fiabilidad. Venecia optó por crecer lentamente en lugar de arriesgar su credibilidad. Prefirió rendimientos predecibles a ganancias explosivas. En lenguaje moderno, priorizó la estabilidad sistémica sobre las ganancias trimestrales. Silenciosamente, casi aburridamente, funcionó. Durante siglos. Y aquí es donde la historia empieza a resultar incómoda, porque el sistema que Venecia construyó nunca desapareció. Se mudó. A medida que Venecia declinaba, sus ideas migraron a Ámsterdam, donde los comerciantes refinaban los mercados de deuda pública; a Londres, donde el Estado aprendió a endeudarse permanentemente en lugar de esporádicamente; a Nueva York, donde las finanzas se desvincularon aún más de las restricciones físicas. Ciudades diferentes. La misma lógica. Hoy, las naciones no dominan porque posean la mayor cantidad de oro. Dominan porque los mercados creen que cumplirán con sus obligaciones. Los bonos del gobierno no están respaldados por el metal, sino por la confianza. Los bancos centrales no solo gestionan los tipos de interés, gestionan la confianza. Cuando la gente dice el sistema financiero, lo que realmente quiere decir es una red de promesas que todos acuerdan tratar como reales. Ese acuerdo es frágil. Venecia lo sabía. Por eso impuso la disciplina. Por eso castigó implacablemente las violaciones de confianza. Por eso mantuvo las finanzas aburridas a propósito. Los sistemas modernos a menudo olvidan esa lección. Hoy la deuda se expande más rápido que la rendición de cuentas. El riesgo se privatiza en los buenos tiempos y se socializa cuando las cosas se complican. La credibilidad financiera se ve forzada, remendada, reafirmada y en ocasiones disfrazada con nuevas promesas. Nada dice sistema estable
tanto como la necesidad de una intervención constante para convencer a la gente de que todavía funciona. Venecia habría reconocido el peligro de inmediato, porque también comprendía la otra cara de la ecuación. La estabilidad tiene un precio. Con el tiempo, la cautela de Venecia se convirtió en rigidez. Sus élites se volvieron conservadoras, protectoras y resistentes al cambio. La innovación se ralentizó. Nuevas rutas comerciales pasaron por alto la ciudad. La misma estabilidad que hizo poderosa a Venecia, finalmente la volvió inflexible. El sistema sobrevivió, pero el imperio se estancó. Y eso también es parte de la lección. Los sistemas monetarios no colapsan solo cuando fracasan. A veces se desintegran cuando tienen demasiado éxito, cuando preservar la estructura se vuelve más importante que adaptarla. Venecia dominó el dinero respetando sus límites. Fracasó cuando olvidó desarrollarlos. La verdad más profunda que Venecia deja tras de sí es incómoda, pero inevitable. El dinero nunca es neutral. Refleja en quién se confía, a quién se protege y quién absorbe las pérdidas cuando la confianza se quiebra. Los sistemas basados en la confianza pueden crear una estabilidad extraordinaria, pero solo si la rendición de cuentas es real y se aplica la disciplina. Los imperios no caen cuando se quedan sin dinero. Caen cuando la gente deja de creer que el dinero significa algo. Venecia no conquistó el mundo con ejércitos. Lo moldeó organizando incentivos mejor que nadie. Convirtió la confianza en infraestructura, la deuda en lealtad y las finanzas en gobernanza. Y, lo admitamos o no, seguimos viviendo dentro de la arquitectura que diseñó. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Te mostraré dónde buscar.